¿Qué tal pinches perros hijos de la verga? Los saluda Belzebuf. No era mi intención seguir haciendo videos, pero finalmente me decidí y aquí les va mi segunda presentación. Primero que nada, quiero mandar a chingar a su puta madre a todos los pendejos seguidores del Afeminado 7 y de paso a todos aquellos que dicen que me creo un demonio. ¿Saben siquiera lo que es un pinche seudónimo, pendejos? Cambiando de tema, podrán recordar que la vez pasada hablamos de los problemas que surgen de tragar hasta que la grasa se te sube a la cabeza. Pues bien, en esta ocasión quiero hablarles de algo que considero bastante importante y que por lo visto a muchos de ustedes ni les pasa por la cabeza, esto es, el desperdicio exagerado que se hace de bienes consumibles en todo el mundo. Les hablo de un problema que encierra a nuestra sociedad en un círculo vicioso. Este círculo inicia desde el sector primario, que siempre es el más afectado, ya que los campesinos reciben una paga por demás miserable por lo que producen, ya sea que hablemos de cosechas, productos lácteos, cárnicos o lo que sea que se les ocurra. Esto origina que mucha gente del campo ya no pueda mantener a sus familias y se vea obligada a migrar a las ciudades para conseguir trabajo, lo que trae como principal consecuencia que la producción agrícola decaiga. En algunos otros casos la necesidad orilla a los individuos a migrar a otros países, donde a lo más que aspiran es a laborar en lo mismo que en sus países de origen por una paga un poco mayor, pero a cambio de jornadas esclavizantes y, por qué no decirlo, favoreciendo al crecimiento de la economía de esos países, que venden esos productos del campo a precios muy altos a los países que no apoyaron en su momento a sus campesinos. Los ejecutivos del sector secundario son los más beneficiados con esta situación, ya que por ejemplo, en México se paga un aproximado de 4 pesos por litro de leche entera, de la misma que en el proceso se adquieren infinidad de otros productos, como son los quesos, cremas y demás derivados, dejándole a las empresas una ganancia de más de 30 pesos por litro de leche, la misma que, como ya se dijo, ellos adquieren por 4 pesos, no obstante lo ya mencionado, las empresas que adquieren la leche trabajan sobre pedido, el campesino produce el número de litros que la empresa le pide, pero en caso de que se excedan del número de litros del pedido, estos hijos de perra en vez de pagar más por el excedente, pagan mucho menos. Yo pongo como ejemplo el de los productos lácteos, pero en realidad esto sucede en casi todas las actividades del sector primario. Otro ejemplo es el que sucede con los productores de carne, los que son obligados por las empresas empaquetadoras de carne a alimentar a sus animales con dosis de clenbuterol, esto para que adquiera un color más llamativo al consumidor. Esta actividad es ilegal en muchos países, ya que el consumo de clenbuterol es nocivo para la salud, no obstante los productores no tienen otra salida, de lo contrario las empresas no les compran sus productos. Es verdaderamente preocupante esta situación, ya que quienes emplean trabajo y esfuerzo para conservar los cultivos o los animales que serán empleados para el consumo, se empobrecen cada vez más, mientras que un pequeño grupo de ejecutivos se enriquecen. Pero esto no termina aquí, ya que el círculo avanza hasta el sector terciario, donde los encargados de distribuir los alimentos desperdician grandes cantidades, los que podrían utilizarse para subsanar las necesidades de miles de personas alrededor del mundo. Aunque no hace falta ir tan lejos, ya que en nuestras propias ciudades podemos encontrar a personas que viven en una total miseria y por las que nadie se preocupa, ya que la sociedad las considera estorbos, y los gobernantes al parecer no saben lo que sucede y únicamente se acuerdan de estas personas en épocas electorales. Fuera de esto, nadie se preocupa por estas personas. El desperdicio de alimentos en todo México es por demás exagerado, ya que se lanzan a la basura sin más unas 23.000 toneladas diarias de alimentos que aún son comestibles, y esto solamente en los mercados, sin tomar en cuenta lo que desperdician los particulares. Esto es bastante frustrante, tomando en cuenta que aún existen unas 24 millones de personas que sufren de hambre solamente en nuestro propio país. Es realmente irónico que solo hacen falta 300 gramos de alimentos para cubrir las necesidades más básicas de una persona, y que los legisladores, en lugar de ponerse a tomar medidas para solucionar esto, estén más preocupados por si Pemex se privatiza o no, aunque sería muy ingenuo de mi parte responsabilizar solamente al gobierno por esta situación, ya que como todo lo que afecta directamente a la sociedad, es responsabilidad de todos. Es muy frecuente escuchar a las personas decir que el gobierno se ponga a trabajar, pero ¿qué hacen ellos por mejorar al mundo? Exactamente lo mismo que hace el puto del Afeminado 7, que defiende a los pendejitos que andan a la moda en lugar de preocuparse por cuestiones más trascendentales de la vida humana. Por otro lado, Estados Unidos desperdicia un 30% de los alimentos disponibles para el consumo humano, lo que representa un aproximado de medio kilo de alimentos desperdiciados por cada estadounidense. Estos alimentos se desperdician de una manera por demás irresponsable, ya que en los supermercados se desechan alimentos empaquetados por el simple hecho de presentar magulladuras menores, e incluso en las casas, las personas desechan la fruta de días anteriores que aún son aptas para consumirse. En Inglaterra y Suecia se tira a la basura más de la tercera parte de los alimentos que las personas compran. Haciendo estimaciones, algunos países han calculado que recuperando el 5% de la comida que se desperdicia podría servir para alimentar a 4 millones de personas, y recuperar el 25% de estos alimentos serviría para aliviar el hambre de 20 millones de personas al día. Si anexamos esto de lo que les hablo al hecho de que algunos países han optado por utilizar granos para producir etanol, tenemos como consecuencia lo que acecha la seguridad alimentaria de todos en el planeta, la llamada crisis alimentaria, ya que muchos agricultores han encontrado en el cultivo de maíz un mejor negocio para mantener a sus familias. El problema es que este cultivo no va destinado al consumo humano, sino a la producción del llamado combustible del futuro. Estados Unidos ha contemplado dedicar el 30% de sus cultivos de maíz a la producción de este combustible durante los próximos 2 o 3 años.
No es totalmente contraproducente la elaboración de combustibles biológicos, ya que lo que se pretende es disminuir el índice de contaminación que se genera por el petróleo, lo que nos lleva a replantear una vez más el asunto de Pemex, pero dado a que no es el tema de este video y por el poco tiempo que tengo, no ahondaré más en ese tema. El problema es la falta de organización agrícola que compense el uso de granos para la fabricación de este tipo de combustibles. En este punto es importante señalar que otro de los factores que originan la escasez de alimentos es la desproporcionada manera en que crece la población mundial, ya que por desgracia muchas personas no comprenden la importancia de la planificación familiar. Aquí podemos citar perfectamente lo que Robert Malthus venía ya previendo desde hace casi 2 siglos. Malthus decía que el crecimiento de la población tiene un comportamiento geométrico mientras que la producción de alimentos crece aritméticamente. Así, llegará un punto en el que la población no encontrará recursos suficientes para su subsistencia. Este es un problema mundial y que principalmente se presenta en los países asiáticos como India y China, que actualmente son los países que demandan una mayor cantidad de alimentos. Además, estos países en últimas décadas han aumentado su consumo de productos lácteos y cárnicos, lo que trae como consecuencia una alza en el precio de los granos, ya que se necesita de una gran cantidad para alimentar a los animales, además del consumo de agua, ya que se necesita de 10 veces más agua para obtener 1 kilogramo de carne que para obtener 1 kilogramo de trigo. El desperdicio del agua es otro problema bastante serio, pero ahondaré en ese problema más adelante. Esta crisis alimentaria que se avecina, como es lógico de pensar, afectará de una manera brutal a los más pobres, tomando en cuenta que una familia de escasos recursos actualmente destina en promedio un 75% de sus recursos a la adquisición de alimentos. Cuando la crisis golpee con fuerza y los alimentos cuesten el triple de lo que cuestan en la actualidad, comenzarán los problemas. En primera instancia crecerá el número de personas en la miseria absoluta, lo que trae como corolario un alza en los índices de delincuencia y criminalidad, que afectará por igual a ricos y pobres. Otra consecuencia funesta será el alto índice de niños con desnutrición. Ban Ki-moon prevé una cascada de múltiples crisis que pueden afectar la estabilidad política en el mundo entero. Otro factor que contribuye a que esto suceda es el calentamiento global, el que países como Estados Unidos se empecinan en negar. El calentamiento global provoca sequías, lo que se traduce en un sinnúmero de cosechas que se pierden anualmente, lo que a su vez se traduce en más hambruna y pobreza. No será nada raro que con la crisis que se avecina, las personas comiencen a desesperarse y surjan levantamientos violentos en varias partes del planeta. Como ya había anticipado, otro factor bastante preocupante es el desperdicio del agua. Solamente en el Distrito Federal se desperdician diariamente a consecuencia de fugas 8.000 litros diarios, esto sin contar el desperdicio de los particulares que lavan sus carros con la manguera, o las personas que olvidan cerrar el grifo e incluso las pequeñas goteras que parecen insignificantes pero que son una de las principales causas de desperdicio del agua. El agua es un bien que cada vez está más escaso y que al parecer muchos creen que no es así. Es necesario que todos colaboremos para preservar los recursos que son tan útiles para todos. Es inaceptable que existan comunidades donde las personas mueren de sed cada día, y en las ciudades existan personas que se dan el lujo de desperdiciarla con una calma que incita a partirles la madre. Esto aunado a los factores como la contaminación que genera el propio hombre, como son los efluentes e incluso la irresponsabilidad de algunos que arrojan basura en lagos y presas despreocupadamente incrementan el problema. Por el momento finalizo con este video y no sé si vuelva a hacer otro. Si lo hago será porque me da la gana y no porque me estén chingando con que haga uno nuevo. Por el momento, termino diciéndoles que los alimentos que preparen y no consuman el mismo día, los guarden para recalentarlos al día siguiente, no sean unos hijos de puta. Termino diciéndoles al igual que la vez pasada, que quienes no estén a mi favor, por mí pueden meterse la cabeza en el culo y ir de puntitas a chingar a su perra madre.